Bienvenidos. Este es otra entrega de nuestro estudio de hombres de verdad. En este momento estamos estudiando el libro de Romanos y nos encontramos en el capítulo 2 de Romanos. El libro de Romanos tiene que ver mucho con la justicia. Ese es su tema. El tema es la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Gracias a Dios hemos visto ya varios de los aspectos, cómo Dios, por qué Dios considera a algunos seres humanos como condenados. Y empezamos a ver primero a los paganos y la semana pasada vimos a los pecadores descarados, ¿ah? Los pecadores religiosos pero descarados. Así que hasta ahí hemos llegado. Y si le gusta pues lo que ha estado viendo, suscríbase a nuestro canal para que reciba eh, notificación cada vez que tenemos un video nuevo. Dele me gusta y así nosotros sabemos también que pues tenemos gente observando nuestro canal. Y que ese es un favorcito que le vamos a pedir cuando lo vea por nuestras plataformas digitales. Vemos que estamos estudiando el libro de Romanos y en el capítulo 1 vimos a Pablo actuando como un fiscal ante una corte, donde él está estableciendo la evidencia que demuestra que los paganos, o sea, los pecadores descarados, son culpables delante de Dios. Su argumento se basa en que Dios ha revelado suficiente de sí mismo en la naturaleza para que todo hombre reconozca que Dios existe y que es poderoso. Y cuando llegamos al capítulo 2 vimos la primera parte, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pablo ahora presenta la evidencia incriminatoria que inculpa a los religiosos, o sea, los pecadores decentes, los que no parecen ser pecadores, pero lo son. Y lo que Pablo les acusa es de que ellos son culpables porque critican a los demás por no cumplir las reglas de la religión que ellos tienen, pero ellos tampoco las cumplen. Así que son hipócritas. Ahora Pablo va a hacer un giro en el capítulo y va a hablar de los religiosos que son los judíos. Y entonces va a hablar, centrar su atención en el pueblo de él, porque él era judío, y hablar de ellos y va a demostrar que ellos no son superiores a los gentiles. A ellos les gustaría pensar que lo son, pero no lo son, porque pecan de igual manera. De hecho, Pablo argumenta, y eso vamos a ver, que argumenta que un gentil obediente es mejor que un judío desobediente. Así que se la pone bien dura, vamos a decir, ahora le da, como diríamos en buen panameño, le da duro a los judíos. Es lo que él va a hacer. Y hoy básicamente vamos a ver dos temas. Del versículo 17 al 24 vamos a ver que profesar fe, la profesión de fe, sin una realidad que la respalde, eso es vano, eso no sirve de nada. Y en los versículos 25 al 29 vamos a ver que la práctica o los ritos de una fe que no tengan una realidad que lo respalde, también no sirve, es vano. O sea que la profesión de fe sin realidad no sirve de nada y la práctica de la fe sin realidad no sirve de nada. Y en todo lo que vamos a decir en esta noche, vamos a estar hablando mucho de los judíos estos, los judíos aquellos, pero tenemos que tener esto en mente. Todo eso se aplica a nosotros que somos cristianos. Todo eso en el sentido de que nosotros tenemos a veces las mismas actitudes y hacemos las mismas cosas que Pablo acusa a los judíos de hacer. Y a veces nosotros, los cristianos, que nos jactamos de no ser religiosos, a veces somos tan religiosos como cualquier otro. Así que eso es lo que hay que tener en mente. Que cada cosa que digamos, yo voy a decir que los judíos hacen eso, piense, los cristianos también lo hacemos. Claro, yo voy a tratar de decirlo también, ¿verdad? Entonces, primero, veamos lo que dice el versículo 17. Romanos 2, 17. Pablo dice de la siguiente manera. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. No, qué oración más larga. Pero ahí Pablo le dice,
tú que tienes el sobrenombre de judío. Que Pablo está hablando de la identidad del judío. Si hay algo que enorgullece al judío es ese nombre, el nombre judío. Ahora, no tengo tiempo de dónde viene ese nombre, pero básicamente viene porque la palabra hebrea que significa hijos de Judá, esa palabra en hebreo, la forma como se pronuncia es algo como Yehudi. Esa palabra dio origen a la palabra judío. Y lo que resultó fue que si ven todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel, el reino de Israel se divide en dos, las tribus del norte se llaman Israel, las tribus del sur se llaman Judá, y la tribu del sur, las dos tribus, Judá y Benjamín, ese era el reino de Judá, ellos fueron un poquito más fieles al Señor. Y entonces la identidad de Israel quedó representada por ese reino de Judá y de ahí vienen los hijos de Judá, pues son los judíos. De ahí viene ese nombre. La palabra hebrea que significa hijo de Judá proviene, pues, de ahí proviene el nombre judío. Y esta palabra aparece, no lo voy a buscar, pero es para sus notas, aparece por primera vez en la Biblia, eh, ah, como en Esther capítulo 2 versículo 5 ya aparece en plural y también pues eh, en otros lugares como Segunda de Reyes 16:6, la misma palabra se traduce hijos de Judá. El otro lugar donde aparece, que es importante, es Jeremías 34:9, porque cronológicamente, Jeremías 34:9 se escribe cronológicamente antes de Esther 2:5 y ahí aparece en singular. Así que es nada más para que lo tengan en nota. De ahí es donde aparece la palabra judío, que aparece en la Biblia aún desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema del judío? El problema del judío es que él se cree mejor que los que no son judíos. Ese es el problema del judío. Él se cree mejor. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos escogidos por Dios. Somos mejores. Y hoy vamos a ver que en realidad no es así porque el judío tampoco es fiel a Dios. Dios será el pueblo de Dios y tiene su privilegio. Vamos a ver que tiene muchos privilegios, pero no es mejor. Es un ser humano como el resto de nosotros. Esta actitud, sin embargo, es la misma que tenemos muchos de nosotros los cristianos cuando empezamos a confiar en nuestra identidad como cristianos, pero no vivimos como Dios espera que vivamos. No hay una realidad, sino que nos hemos convertido en religiosos. Ese es nuestro problema. Así que Pablo empieza a listar aquí, en el versículo 17, empieza a listar los privilegios de ser judío. Y el primero que lista es, ya empezamos a hablar, y primero lo dividen, yo lo dividí en dos grupos de a cinco, porque son 10 elementos. Y el primer grupo son privilegios, que son privilegios por lo que el judío es, cosas que el judío es. Estos son privilegios que Dios le ha conferido a los judíos. Por ejemplo, su sobrenombre. Dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Su sobrenombre es que él lleva el nombre del pueblo de Dios. El judío son el pueblo de Dios y todavía son el pueblo de Dios. Yo sé que nosotros los cristianos hemos sido incluidos en el pueblo de Dios, pero el pueblo original de Dios son los judíos. Se suponía que el pueblo judío fuera el representante de Dios en la tierra y que todo lo que hacía la nación de Israel en el Antiguo Testamento era como un faro de luz, iluminando la luz de Jehová, el Dios de Israel, para que todos los demás vieran que había un Dios verdadero en Israel. Pero el judío de hoy día no tiene mucho interés en hacer eso. Él no le interesa ser faro para las otras naciones, pero se enorgullece mucho de su identidad. Y esto no es una crítica, esto es nada más, vamos a decir, una observación de que eso es lo que vemos. No vemos que los judíos proclamando, ¿verdad?, su Dios como el único verdadero Dios al mundo. Eh, pero el problema del judío es que él empezó a pensar que bueno, como somos el pueblo de Dios, Dios nunca me va a condenar.
Dios nunca va a permitir que nada malo nos pase. Y eso fue un error porque Dios mismo les dijo que eso no era así. Tengo en la pantalla Deuteronomio 28, 3 y 14. Deuteronomio 28, 3 y 14 dice así: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumples. Así que él dice, te voy a poner por encima, pero con una condición, si obedeces. Dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Se suponía que el judío fuera cabeza de las naciones, pero por su infidelidad no lo ha logrado. Isaías 2:2 habla de un futuro donde esto será realidad. Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea que después de la segunda venida de Cristo, Dios va a exaltar a el remanente de Israel, los judíos fieles, y los va a poner como cabeza de las naciones. Pero esto pasará después de la gran tribulación. Y no serán todos los judíos, sino solo el remanente. No tenemos tiempo de ver esos detalles hoy, pero lo veremos cuando lleguemos a Romanos capítulos 9 al 11. Ahí entonces vamos a hablar de estos detalles. Nada más se los estoy tirando ahora para que entienda que eso es lo que se suponía. El problema fue que el judío, por su desobediencia, no cumplió, es lo que decía Deuteronomio 28. Segundo privilegio, versículo 17, todavía Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. La ley. El judío tenía la ley de Dios. Supuestamente el judío cree en la ley de Dios porque Dios se la dio. Cuando aquí habla de ley, típicamente la referencia es a la ley de Moisés, usualmente, pero hay veces en la Biblia que cuando se habla de la ley, en realidad se está hablando de todo el Antiguo Testamento y este es el caso aquí. Pablo en realidad está hablando de todo el Antiguo Testamento, pero en particular la ley de Moisés. Sin embargo, él está hablando de todo eso. Dice, tú te apoyas en la ley. El judío tenía un privilegio inigualable, le había sido entregada la ley de Dios, la palabra de Dios directamente a ellos. Y ellos confiaban de que, bueno, nosotros mira, tenemos la palabra de Dios, somos mejores que los otros pueblos. ¿Cuál es el problema? No lo obedecían, no lo obedecían. Y tristemente hoy el judío promedio desconoce las escrituras. Lo que conoce son los comentarios de comentarios de comentarios que se le han hecho a la escritura y eso lo estudian y hay algunos que son bien minuciosos en estudiar eso, vamos a decir los judíos más ortodoxos, pero no estudian las escrituras, estudian lo que otros rabinos han dicho de las escrituras. Y ahí hay una aplicación. Hay muchos predicadores cristianos que no estudian la Biblia, sino estudian lo que otros han escrito acerca de la Biblia. Así que hacemos lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy uno que puedo caer en ese peligro, porque como me gusta estudiar, pero tengo que tener cuidado. Estudiar la Biblia primero y después considerar qué dicen otros de la Biblia. Así que el judío tenía este privilegio, tenía la ley, tenía la ley. Tenía también su relación con Dios. Versículo 17 sigue diciendo, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, te glorías en Dios. Yo tengo una relación con Dios, Dios es nuestro Dios. Jehová es el Dios de Israel, ¿verdad? No, a ninguna otra nación escogió, Él es nuestro Dios, nuestro Padre es Dios. Los judíos tenían el privilegio de conocer al único Dios viviente y que Dios los hubiera escogido como su pueblo. Se gloriaban en conocer a este Dios y no a los otros dioses falsos de los demás. Así que un gran privilegio. Otra privilegio por lo que el judío es su visión del mundo. Dice aquí, ahora el versículo 18, Romanos 2:18, y conoces su voluntad. Eh, Conocer la voluntad de Dios era posible porque tenían la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Por ejemplo, mire,
Compare lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:1. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato, orden, palabra de Dios, nuestro Salvador. Y 2 Timoteo 1:1. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo iguala las dos cosas, él no tiene problema. Así que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Conoce tu Biblia y ahí vas a saber la voluntad de Dios. La gente que dice, ay, la voluntad de Dios es imposible de conocer, no han leído la Biblia, porque la Biblia ahí está. Nosotros tenemos ahora, nosotros los cristianos, tenemos la palabra de Dios. Por eso podemos conocer la voluntad de Dios. Así que estamos en el mismo barco que los judíos. Ellos podían conocerla. Su problema, no la obedecieron. Nuestro problema, el mismo problema. Así que eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, todos estos privilegios que has tenido y la regaste, la dañaste, no cumpliste. Otro privilegio es su discernimiento. Dice el versículo 18, Romanos 2:18, y conoce su voluntad e instruido por la ley, luego de haber estudiado la ley, dice, apruebas lo mejor, tienes discernimiento, puedes distinguir lo bueno de lo malo. La palabra de Dios hace eso en el judío y lo hace en nosotros. Ellos tenían este privilegio, nosotros lo tenemos ahora. No, y el pueblo judío sabía cómo agradar a Dios y sin embargo no lo hizo, no fueron obedientes. Tristemente, nosotros estamos en el mismo barco. Sabemos lo que a Dios le agrada, podemos distinguir lo bueno de lo malo y no lo hacemos. Estos 5 privilegios son privilegios relacionados con lo que el judío es, su sobrenombre, su identidad, ¿verdad? Su relación con Dios, que se apoya en la ley, tiene la ley, su relación con Dios, conoce la voluntad y aprueba lo mejor, o sea, tiene discernimiento. Pero ahora vienen privilegios por cosas en las que el judío confía. Y Pablo sigue diciendo, versículo 19, dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Es que confías en estas cosas. Y lo primero que Pablo dice, confía en que eres guía de los ciegos. Los judíos confiaban en que los privilegios que habían recibido de Dios los hacían aptos para guiar a los demás que estaban ciegos. Los demás pueblos están ciegos, no saben, no conocen a Dios. Nosotros podemos guiarle porque tenemos la palabra de Dios. Era verdad. Pero el problema es que por la falta de relación genuina con Dios, la falta de una relación viviente con Dios, se convirtieron en guías ciegos. Y en Mateo 23:16, si lo busca usted, ahí Jesús les llama guías ciegos. Jesús habla de ellos y dice, ay de vosotros guías ciegos. O sea, por la falta de relación con Dios, eran guías ciegos. ¿Qué otra cosa confiaban los judíos? Versículo 19, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Hablamos hace un rato de que el pueblo judío se suponía que fuera faro para las naciones. Eso era su llamado, ser luz a las demás naciones. Por ejemplo, en Isaías 42:6 dice la Biblia, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. No tengo tiempo de entrar en esto, pero además lo quiero mencionar. Ahí en ese pasaje en Isaías 42, el contexto está hablando del el siervo de Jehová. Y en todo, vamos a decir, los judíos hasta el día de hoy entienden que el siervo de Jehová es Israel. Y es cierto, el siervo de Jehová en todo el Antiguo Testamento había sido Israel. Pero esa profecía en particular, nosotros ahora entendemos que también se refiere al Señor Jesucristo. Así que nada más le hago esa salvedad por si usted va y lo chequea y dice, oye, pero esta profecía habla de Cristo. Sí, pero también habla de Israel, habla de los dos. Así que nada más que no crea que le estoy metiendo gato por liebre, pero chequéalo si quiere, ¿verdad? Otra cosa en la que confiaba el judío, dice versículo 20, dice, bueno, leyendo el 19, y confías en que eres Diego de los ciegos, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, y versículo 20, instructor de los indoctos. Así que los judíos confían que yo soy maestro, instructor. Un indocto es una persona que no ha recibido enseñanza, es un indocto, no conoce.
sea, nada más sencillamente no conocen. Entonces, el judío se consideraba instructor porque tenía la palabra de Dios. Yo te puedo enseñar las cosas de Dios porque nosotros las aprendemos desde pequeños. El judío andaba confiado que estaba bien delante de Dios porque era capaz hasta de enseñarle a otros acerca de Dios. Otra cosa que dice, eres maestro de niños, versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños. Los niños de ellos y niños de otros. Podía enseñar, nosotros podemos dar de la crianza buena para los niños. Total, la enseñanza de los niños es lo que asegura el futuro de una nación, ¿verdad? Así que nosotros podemos hacer eso. También, ¿qué otra cosa confiaban? En que, versículo 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. No solo tienen la ciencia y la verdad, tienen la forma de la ciencia y la verdad. La palabra ciencia en su Biblia, cuando usted la vea, nosotros hoy día hablamos de ciencia y pensamos que son las ciencias físicas, las ciencias objetivas, matemática, física, química, ¿verdad? Esas disciplinas. Pero en la Biblia la palabra ciencia significa conocimiento, conocimiento. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Y les tengo allí la cita de 2 de Timoteo 1:13, donde nos dice algo a nosotros muy interesante. Esto es para nosotros. Los judíos tenían la forma, la ciencia y la verdad. Pues nosotros tenemos eso también en la palabra de Dios, porque dice 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No tengo tiempo de entrar en eso, pero cuando dice retén la forma, yo creo que está hablando de las palabras individuales de la escritura, ni una jota ni una tilde. Así que el judío no podía se confiaba de que yo tengo la revelación escrita de Dios en la palabra de Dios y la tenía. Pero de nada sirve si no tienes relación con Dios. Igual tú y yo podemos tener la Biblia correcta, hay una multitud de, de, de versiones hoy día, no todas retienen la forma de las sanas palabras. Entonces, digo, tenemos la Biblia correcta, no te jactes. Si no tienes una relación con Dios, de nada te sirve. Que esta es la primera parte. La profesar la fe correcta no basta. Ellos tenían la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios, se glorían que Dios es su Dios, de que pueden enseñar a los demás que eres luz a las naciones, pueden enseñar a tus niños. Y por último, que tengo el conocimiento y la verdad en mis manos. Pero ¿cuál es el problema del judío? No cumple, no cumple con lo que Dios dispuso. Y nada fue más evidente que cuando Cristo vino. Él se encontró con escribas y fariseos conocedores de la palabra de Dios, que la conocían mejor que tú y yo, y le llevaban la contraria. Imagínense llevarle la contraria a Dios con la Biblia. Ese fue el problema del judío. Esto es lo que profesaban, pero también tenía problema en lo que practicaban. Porque la práctica de la fe sin realidad no sirve de nada. O sea, si estoy haciendo los ritos y cumpliendo con la costumbre, la tradición, pero no hay una realidad detrás, no sirve de nada. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a sus compatriotas, sus paisanos, mejor dicho, judíos. Le está diciendo, tu práctica es hipócrita. Y Pablo ahora empieza desde el versículo 22, 21, a hacer una serie de preguntas retóricas para establecer dos puntos. En primer lugar, el judío no aplica lo que enseña. En segundo lugar, el judío no practica lo que predica. Y si usted no sabe qué es una pregunta retórica, es una pregunta que en realidad no está buscando una respuesta. Al hacer la pregunta está sugiriendo cuál es la respuesta. Por ejemplo, versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que enseñas la Biblia, puedes enseñar la palabra de Dios a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿De qué estás enseñando? Total.
si el propósito de enseñar eh, es que haya un cambio de comportamiento en la otra persona, que haya un cambio en la vida, ¿verdad? Pablo le hace la serie de preguntas, la voy a leer, versículo 21 al 23, Romanos 2. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, la respuesta es obviamente no debo hurtar, ¿no? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Cuando ahí dice el versículo 21, tú pues, ese pues me dice que el contexto continúa. Pablo todavía está hablando de los judíos y de que ellos no están bien delante de Dios porque no han obedecido, no han cumplido. Y Pablo describe una situación de hipocresía entre los judíos privilegiados. Tenían todo para ser el pueblo de Dios, pero prefirieron seguir sus propios apetitos. Lo que saben que la ley condena, eso hacen. Y esta situación no es única ni nueva. Esto no es nuevo los días de Pablo. Esto existía desde hace mucho tiempo. Dios juzgó a Israel en el Antiguo Testamento por la misma causa. Les voy a leer un pasaje un poquito extenso que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 6 al 12, para que vean la acusación la acusación que Pablo hace se fundamenta en la acusación que hizo Jehová Dios a los mismos líderes de Israel a través del profeta Ezequiel. En esta ocasión, Dios en una visión se lleva a Ezequiel a Jerusalén para que él vea, mira lo que están haciendo en el templo. Tenga eso en mente. Son los líderes religiosos y mira lo que están haciendo en el templo. Ezequiel 8:6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás a mí abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos, los líderes de Israel, hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, dentro del templo, pintados los ídolos. Imagínense, versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Wow. Los líderes, 70 varones, de los sacerdotes, la clase sacerdotal, líderes de Israel, tienen ídolos pintados en sus paredes. Aquí podríamos parquearnos y decir, hey, tú y yo no seremos judíos, pero sí somos, dice la Biblia, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos sus hijos y en nuestras cámaras que tenemos pintadas en nuestras paredes. Bueno, no tengo tiempo de pararme ahí, pero piensen eso. Bueno, estamos hablando del judío que está en problemas, tú y yo estamos en problemas, porque si no hay una relación con Dios diaria, así mismo somos. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él condenó a los líderes de Israel por su hipocresía. Léalo en Mateo 23, no tengo tiempo de ir allá, pero léalo allí. Es donde le dijo guías ciegos, que leímos hace un rato, pero los califica de hipócritas. Somos sinceros, todos tenemos áreas en nuestra vida en las cuales todavía permitimos que el pecado habite. Y creemos que como afirmamos que somos hijos de Dios y que Dios hasta nos ha bendecido en una cosa en otra, entonces pensamos que todo está bien, no tengo que cambiar. Creemos igualito que ellos, que Dios no nos ve. No, está viéndolo todo. Si así tú piensas, estás en problemas. Y yo lo sé porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. No quiero estar ahí. Así que tenemos que hacer un inventario de esos pecados y lidiar con ellos bíblicamente. El problema de una práctica hipócrita
Es lo que dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oh Dios, por su desobediencia, Dios ha permitido que las consecuencias de sus pecados salgan, ha permitido que le sucedan cosas. Y sabe que hoy día la gente habla mal de los judíos, lo cual yo no recomiendo porque dice la Biblia, Dios le prometió a Abraham que al que te maldijere, maldeciré, y yo no quiero esa maldición. Pero cuando aquí dice, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eh, no hay un versículo en el Antiguo Testamento que tenga eso exactamente en esa fraseología, pero se parece mucho a Isaías 52:5. En Isaías 52:5 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y que parece ser una cita de ahí, pero no corresponde exactamente. Quizás sea uno de esos casos donde Dios movió al apóstol Pablo a cambiar las palabras exactas. Pero el punto es este, la mala conducta de los judíos había llevado a otros no solo a hablar mal de los judíos, sino a hablar mal del Dios de los judíos, ¿no? Ya, ellos son raros porque mira lo que creen, mira. Imagínense en la antigüedad, ellos eran prácticamente el único pueblo que no tenía imágenes de su Dios. Un solo Dios, mientras que los romanos, no, nosotros creemos en muchos dioses, eso es mejor que un solo Dios. Bueno, normalmente sí, si son 100 contra uno, ¿verdad? Los 100 tienen ventaja, pero si es 100 contra Dios, no hay tal ventaja. Así que, pero bueno, uno entiende humanamente por qué pensarían eso. Y se burlaban, pero bueno, Faraón se burló hasta que Dios vino y actuó, ¿verdad? Hasta ahí entonces se dio cuenta que sí era verdad. Y lo de blasfemar, pues cuando ellos han actuado como han actuado en algunas ocasiones, podemos pensar en el ejemplo de David, que pecó con Betsabé y allá lo busca ya en el Antiguo Testamento, el profeta Natán le dice, y tú has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová contra Jehová por tus acciones. Así que, wow, me asusta a mí porque yo me digo, yo no quiero ser, yo no quiero, eso es algo que yo no quiero hacer, causar, deshonrar el nombre de Dios por mi mala conducta. No, no quiero hacerme eso para nada. Y entonces, la práctica hipócrita, Pablo aquí la desnuda con esa serie de preguntas. Tú te dice que no se debe hurtar, hurtas, que no se debe adulterar, adulteras. Y podríamos hablar de todos estos pecados, pero no tenemos tiempo ahorita. Pablo ahora va a hablar de que los ritos tienen un valor limitado, las tradiciones, los ritos, las cosas tienen un valor limitado. Vea lo que dice el versículo 25, Romanos 2:25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha y guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo está hablando como si estuviera hablando a otra persona y esta otra persona es un judío. Él dice, lo primero que dice es que en verdad la circuncisión aprovecha. Ahora, la circuncisión era una señal física. Circuncisión física era una señal que Dios había establecido con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, para representar que este pueblo estaba apartado para Dios y que este pueblo estaba comprometido a cumplir la ley de Dios. Y a cambio de eso, Dios les iba a dar bendiciones específicas. Así que la circuncisión es una señal entre el pueblo de Dios y Dios, de que hay un pacto entre ellos. Ahora, la circuncisión tiene valor, dice Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Tiene valor si guardas la ley. Porque, en otras palabras, si tú buscas hacer lo correcto, conforme a la ley
La circuncisión entonces representa que eso es lo que tú estás haciendo. Tú eres una persona que busca a Dios. Hablando otra vez a un judío, ¿verdad? Tú estás en el pacto con Dios. Pero es condicional, porque si tú transgredes la ley, no una sola vez, sino habitualmente la transgredes, entonces tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dice el versículo 25, ¿verdad? Dice, si la circuncisión, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No está hablando de que, bueno, una vez te equivocaste y pecaste. Hablando de no, si tú eres un pecador que pecas y no cambias, entonces ¿de qué sirve tu circuncisión? De nada. Es una señal que no representa nada porque tú no estás cumpliendo el pacto. Ese es el argumento de Pablo. Y Pablo va más allá, le da una cachetada al judío porque le dice, versículo 26, si pues el incircunciso, ese es un gentil, los gentiles no se circuncidaban, si el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Pablo está diciendo, mira, si hay un gentil que está buscando obedecer la palabra de Dios completamente, ¿acaso Dios no lo va a considerar como si se hubiera hecho la circuncisión, aunque no la tenga? Porque eso es externo, lo que importa es lo interno. Pablo eso está diciendo, lo externo no sirve si no hay una realidad interna. Y si tienes la realidad interna, lo externo no hace diferencia. Entonces entendamos, lo que Dios está buscando es algo interno. Y la ley y los ritos, perdón, aprovechan, pero con ciertos límites, porque tienes que cumplir la ley. Entonces la ley y los ritos tienen su valor, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? Que nadie cumple toda la ley. Nadie puede. El judío no pudo y nosotros no podemos. Por eso nadie se salva por la ley. No, o sea, debo decirlo de esta forma. La ley tuvo su utilidad hasta la venida de Cristo. La ley no podía hacer la obra completa, pero servía en el Antiguo Testamento como el vehículo que Dios usaba para que la gente se arreglara con él. Pero ahora que tenemos el sacrificio de Cristo, ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Siempre vas a fallar en algún punto. Hubo gentiles en el Antiguo Testamento que trataron de buscar a Dios y Dios se los contó. Dios se los contó como algo propio, adecuado. Y tenemos varios ejemplos, como, ¿verdad?, la viuda de Sarepta, como el Namán el sirio. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso del eunuco etíope, personas que estaban buscando de Dios, pero buscando de Dios. Pero el problema es que nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Hemos leído esto antes. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es que según Santiago, si pecas en una cosa es como si hubieras pecado en todas. Y si no cumples la ley todo el tiempo, entonces está bajo maldición, porque Gálatas 3:10 dice que, francamente, dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las obras, en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando Pablo le dice, hey, si un incircunciso cumple mejor que ¿tú crees que Dios no lo va a contar como circuncidado? Claro que sí, claro que sí. Y aquí le dice, versículo 27, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, al judío, ¿verdad? Eh, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Cómo así condenar? ¿Cómo así condenar? En otras palabras, un gentil que trató de obedecer, estamos hablando del Antiguo Testamento, un gentil que trató de obedecer la ley, aunque no fuera circuncidado, nosotros en buen panameño diría, te va a echar a la calle. Porque él lo hizo y tú no, tú que tenías todas las otras ventajas y no, tú no lo hiciste, pero ese otro sí lo hizo. Y ahí es donde viene Lucas 11, 31, 32, que este Jesús diciendo, mira, esto va a pasar. En Lucas 11, 31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Eso es Primera Reyes capítulo 10. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Eso es el libro de Jonás. Y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Dios dice, mira, a una ciudad tan pecadora como Nínive, los va a echar a la calle ustedes. Eso es lo que, dice, lo que está diciendo Jesús allá. Y es lo que está diciendo Pablo acá. Que, hey, judío, ¿estás confiando en tus ritos? Ah, porque tú eres circuncidado, esa es señal del pacto entre Dios y yo. Si no hay una realidad dentro, eso no sirve de nada. Y va a venir uno que no tiene esa señal y te va a condenar porque te va a demostrar que sí se podía hacer y tú no lo hiciste. Y claro, aquí podemos aplicarlo a nosotros. Ah, no, yo me bauticé por inmersión. Ajá. Pero, ¿recibiste a Cristo de verdad? ¿O nada más hiciste, nada más te mojaste? Eso, si nada más te mojaste, eso no vale de nada. Ya ven cómo podemos empezar a aplicar nosotros mismos también. Ah, no, es que yo no pertenezco a esas otras denominaciones. Yo soy, por ahí oye a una persona decir, yo soy bautista primero y cristiano después. Digo, espero que a nadie aquí se le ocurra decir semejante barrabasada, porque no, la palabra es estupidez, eso es una estupidez. Si tú piensas así, digo, yo soy orgullosamente bautista y tengo mis razones por las cuales, pero mi fe no está en la denominación bautista, mi fe está en el Señor Jesús. Y yo entiendo que si yo no tengo algo adentro que sea realidad, estoy frito. Entiendo que así es. Así que los ritos tienen valor limitado. Ay, que presentamos al bebé al octavo día en la iglesia. Bueno, amén, ¿no? Eso no tiene nada de malo, pero no confíes en el rito. Si tú no instruyes al niño en su camino, de nada no te va a servir de mucho. La contraparte es el valor ilimitado de la realidad. Versículos 28 y 29 de Romanos 2 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Otra vez, Pablo pone el énfasis en el interior. Le dice al judío, mira, entiende que si no tienes algo adentro, no sirve. La circuncisión es una señal exterior, pero esta señal no vale nada si en el interior del corazón no has rendido tu voluntad al Señor. Y esa fue siempre la queja de Dios. Dios se quejó siempre de que todos, tanto judíos como gentiles, son incircuncisos de corazón delante de él. Jeremías 9:26 dice así, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Dios, ese es el problema, que no me obedecen. No hacen lo que les digo. Y yo lo que quiero es el bien de ustedes. Y Pablo dice, el verdadero judío lo es en el interior, versículo 29, sino que el judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Vean lo que dice Romanos 9:6. Romanos 9:6 dice de la siguiente manera, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está repitiendo el mismo tema. No todos los que físicamente son descendientes de Abraham son israelitas, son verdaderos judíos. Dice, repito, versículo 6, Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Dios hizo una promesa
Y esa promesa entonces se cumple cuando el judío de corazón ya se convierte a Dios, se cree en Dios de corazón. Versículo 27 de Romanos 9 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así que no todos los judíos que están allá afuera son el pueblo de Dios. Hay un grupo pequeño que allá en Romanos 9 se llama el remanente y vamos a hablar de eso más adelante, es un tema fascinante también. Así que mire cómo Dios purga a su propio, recorta, ¿verdad? Esa viña, corta lo que no sirve y wow, yo espero yo no quedar de que yo estaba engañado, yo creía que era parte del pueblo y no lo soy. Porque le está diciendo, judío, tú crees que tú eres porque estás circuncidado, pero si adentro no hay nada, tú no eres. Wow, o sea, esto es si fuera boxeo, ¿verdad? Esto es una combinación de golpes que noquea a cualquiera. Y este tema me hace, tengo que tocar este tema ahora, porque algunos de ustedes tal vez habrán oído esto de los judíos verdaderos y el Israel de Dios. Esto no está relacionado a lo que estamos estudiando hoy, pero hay que mencionarlo. Esto, cuando aquí habla de que hay el que espiritualmente es judío y todo eso combinado con un versículo, Israel de Dios, que aparece en Gálatas 6:16, lo tienen ahí en la pantalla, dice, esta es la única vez que aparece, si a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hay personas que usan estos versículos para enseñar que eh, um, Israel ha sido desechado y que ahora la iglesia, los cristianos, hemos reemplazado a Israel. Esto viene hacen el salto que, bueno, así como sabes que los judíos, los que son verdaderamente el pueblo, son los que están convertidos de corazón. Y ahora nosotros que somos cristianos también se nos llama pueblo de Dios. Dios nos ha incluido junto con los judíos en el pueblo de Dios. Entonces nosotros estamos ocupando el lugar de Israel. Entonces el paso siguiente es decir, y ya el judío, Dios lo ha desechado porque ahora nos tiene a nosotros. Esto es falso, primero que nada, déjeme decirlo categóricamente, es falso. Y lo que es que es un malentendido y es no tomar la Biblia por lo que dice. Quiero mostrarles algo primero, que la Biblia me define tres grupos de personas. Espiritualmente hablando, hay tres grupos de personas en el mundo. Están los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32 dice así, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esto me dice a mí que si soy judío no soy gentil, si soy gentil no soy judío. Pero también, si soy parte de la iglesia, soy cristiano, no soy ni judío ni gentil. Y no tenemos tiempo de examinar eso en detalle ahorita porque ya el tiempo ha corrido mucho. Pero usted ha visto que hay otro pasaje donde Pablo dice que en Cristo no hay ni judío ni gentil, por ejemplo. Así que tengamos muy en claro que para Dios hay tres razas, si quieres llamarlo por raza. No son razas, pero hay tres grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Cuando eres parte de uno, no eres parte de ninguno de los otros dos. Así que digo categóricamente, Dios no ha desechado a Israel por completo. No lo ha desechado por completo. Ahorita mismo están endurecidos en parte. Hablaremos más de esto cuando veamos Romanos capítulos 9 al 11. Y en Romanos 11:1 dice la Biblia, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ese es Pablo hablando, Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No, no. Así que el que le diga eso de que, bueno, no, ya Dios no está lidiando con Israel. Bueno, es cierto que Dios no está tratando directamente con Israel ahora, pero que nosotros ocupamos su lugar, no, no, señor. Ni nosotros ni ningún otro reemplaza a Israel. Israel sigue siendo el pueblo que Dios escogió y que será luz y cabeza de las naciones, como leímos hace un rato en Isaías 2:2. Esta enseñanza entre los círculos estudiosos se conoce como la teología de la sustitución.
teología de la sucesión. Hay muchos grupos, algunos muy grandes y muy populares, eh, que adoptan esta postura. Y típicamente se enseña que todas las bendiciones que antes eran de Israel ahora le corresponden a la iglesia. Falso, falso. No es cierto. No todas, algunas. Nosotros participamos de algunas de ellas, como por ejemplo tener relación con Dios. Participamos de esa bendición, sí. De que somos parte del pueblo de Dios, somos llamados hijos de Dios. Esa parte sí. Pero hay otras cosas que Dios le prometió a Israel que a nosotros no. No tengo tiempo de ver cuáles son y listarlas hoy, pero eso es un buen estudio, pero no tenemos tiempo de ver eso hoy. Solamente quiero decirle categóricamente que nosotros los cristianos disfrutamos de algunas de las bendiciones que Dios ha prometido a Israel, pero esto es con el propósito de mover a Israel a celos. Romanos 10, 19 y 20 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso somos nosotros. Nosotros éramos ese pueblo insensato que Dios ha salvado para que ahora Israel le dé celo, oye, Dios está tratando con ellos. Algunos no hacen caso, pero ese es el propósito de Dios. Y Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, que Dios está buscando ahorita que algunos judíos se conviertan a Cristo, viendo cómo Dios bendice a su pueblo, la iglesia. Lastimosamente nosotros somos igualitos que los judíos y somos desobedientes, así que Dios no nos bendice como Él quiere hacerlo porque no puede por nuestro pecado. Y entonces los judíos no son movidos a celos. Pero en resumen, el Israel de Dios es ese remanente del que habló. No somos nosotros la iglesia. La iglesia es la iglesia. Cuando un judío se convierte a Cristo, ya deja de ser judío en el sentido espiritual, físicamente sigue siéndolo, pero espiritualmente Dios no lo cataloga como judío, sino como iglesia de Dios. Cuando un gentil se convierte, también físicamente sigue siendo gentil, yo soy gentil todavía, pero espiritualmente ahora soy parte de la promesa, estoy dentro del cuerpo de Cristo, pero ya no soy gentil, ya no soy extranjero ni advenedizo, soy parte de la promesa. Quería aclarar ese punto porque es muy, muy importante que no se deje engatusar. Me preocupa mucho cuando veo que iglesias que se llaman, ¿sabes? Toman un nombre sumamente judío y empieza el pastor a hablar de cosas, usar palabras en hebreo y todo eso. Me preocupa mucho de que él esté pensando esto, de que, mira, Dios no te pide, nunca te ha pedido que te hagas judío. Yo tengo 3 amigos que han caído en esta herejía y qué lío sacarlos ahí porque ellos creen que están más cerca de Dios que yo, porque no se saludan diciendo, no se despiden diciendo hasta luego, dicen Shalom Shabbat y no sé qué cosa. Y bueno, si tú crees que eso te hace más espiritual, ¿qué puedo hacer yo? La Biblia dice que no. Pero tengamos mucho cuidado. Y en conclusión, Pablo le dio duro a los judíos, a su pueblo, sus propios paisanos. Le está dando duro, le está diciendo, tú confías en que porque tú tienes la ley en tus manos, que porque tú puedes enseñar a otro, porque históricamente Israel ha tenido relación con el Jehová Dios de Israel, ¿tú crees que tú eres mejor? No, porque desobedeces. Y la prueba está en todo lo que pasó en el Antiguo Testamento por la desobediencia de Israel. No eres mejor. ¿Y tú crees que porque tu rito, porque tú te circuncidaste, porque cumpliste todos los ritos, tú crees que tú eres mejor? No. Está igualito que los paganos que estaba hablando hace un rato. Y Dios igual te va a condenar. Apliquémoslo a nosotros mismos. No confiemos en nada más que en que Cristo salva y que yo tengo que someterme a Cristo. Y no me someto a la ley de Moisés porque no soy judío.
me someto a la ley de Cristo, que francamente es mucho más estricta y rigurosa que la ley de Moisés. Y mi oración que ustedes, todos ustedes, cada uno de nosotros, nos comprometamos a obedecer lo que Dios nos ha dado. Señor me los bendiga, Ricardo.